Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano en busca de capítulos, versículos, personajes y hoy lugares relacionados con la misma desde el mismo lugar de los hechos. Y amigos, estoy en un lugar identificado con la ciudad bíblica Tziklag. Una ciudad sumamente importante que siempre es conectada con David ben Ishai. Aquel David que en un futuro sería rey de Israel, uno de los más importantes en toda la historia. ¿Cómo llegó aquí David? David llegó aquí en su eterna huida del primer rey de Israel, Shaul, que le tenía envidia y buscaba matarlo. Aquí él encontró refugio, vino con todos sus hombres y pidió asilo político al rey Lachish de Gat. Y él, para mostrarle de que era fuerte y de que podía contar con él, solía salir de aquí a la zona desértica, no del lado verde de Tziklag, sino a la zona desértica, para hacer saqueos a pueblos nómades amalequitas y así fortalecer su estatus y llamar la atención del rey Lachish. Cierto día el rey Lachish decidió ir a combatir con el rey de Israel mismo, el rey Shaul, en el monte Gilboa. David le pidió unirse a sus fuerzas, pero a pesar de que empezó a seguir y ir camino hacia el norte para combatir contra el rey de Israel, en cierto momento el rey Lachish le dijo de que vuelva hasta aquí a Tziklag porque él no lo iba a tomar en cuenta para combatir contra Israel. Y cuando llegó David aquí, se encontró con la sorpresa de su vida, hasta ese momento. Después va a tener otra peor. Encontró que toda esta ciudad Tziklag está incendiada y estaba vacía de gente. Habían venido los amalequitas y se habían vengado de todo lo que había hecho David y se llevaron de rehenes a los chicos y a las mujeres, incluidas esposas de David. David se vengó, eso se los voy a contar durante el relato mientras recorremos las ruinas arqueológicas, pero algo importante amigos, vamos a ver ruinas, vamos a ver un territorio abandonado por Israel y no sé por qué, estoy muy enojado con mi país, así todo vamos a aprender del mismo y vamos a intentar de hacerles llegar este lugar y este relato al mundo para que aprendan y para que sepan que en este lugar que hoy está abandonado, cierta vez David estuvo aquí como un héroe máximo tanto de Israel como de los filisteos y estuvo aquí también a punto de ser matado por sus mismos hombres, lapidado. Amigos, en esta tierra que estoy hoy parado, en esta tierra que ya comienzo a sentir la emoción, a David le llegó la peor noticia de su vida. Le llegó la noticia de que el rey de Israel se había suicidado y que todos los hijos varones de él habían muerto en el combate contra los filisteos y entre ellos su amado Jonatán. En este mismo lugar David mató al mensajero y en este mismo lugar David escribió un relato de duelo que los judíos lo seguimos leyendo hasta el día de hoy cada vez que enterramos a un ser querido. Vamos a pasear por estas ruinas arqueológicas y vamos a escuchar este relato del libro Samuel impactante. Por favor amigos, abran la imaginación e imagínense, sepan que aquí estuvo el mismísimo rey David. ¡Vamos! Bueno, estas son las ruinas de Tziklag, amigos. Y como les contaba, luego de estar escapándole al rey Shaul, David decidió descender hasta aquí, una tierra habitada por filisteos, para encontrar asilo político en lo de Achish, rey de Gat. Luego de estar años en Tziklag, aquí salió David a atacar puntualmente a esos amalequitas del otro lado del río. No lo hizo por aburrimiento, lo hizo como les dije antes, para cobrar fuerza y reconocimiento y alimentar la confianza que le había dado el rey. No le resultaba difícil vencer a los pueblos nómades, escasos de todo, obviamente, y una vez reconocido, salió David y su gente a unirse al ejército de los filisteos en su guerra contra el mismísimo rey de Israel. A mí no me queda claro si David tenía realmente intenciones de luchar contra su propio pueblo o ser un caballo de Troya para que al final Israel venza a los filisteos. Pero la cuestión que los filisteos dudaron y no permitieron que suba al norte a combatir. David, al retornar aquí a Tziklag, después de esa negativa, se encontró con una pésima sorpresa. No podía creer lo que veían sus ojos. Así como lo que estamos viendo hoy nosotros, todo esto desolado, sin gente, es lo que él había visto, pero quemado.
Los amalequitas se aprovecharon que él y sus hombres no estaban en esta ciudad y se vengaron de todos los ataques que había hecho David contra ellos. Incendiaron esta ciudad y se llevaron como rehenes a las mujeres y a los niños. Entre las mujeres habían, como les dije, 2 de sus esposas. Cientos de hombres que lo venían acompañando a David en su escape del rey Saúl se vieron desconcertados. Se pusieron a llorar creyendo que jamás podrían volver a ver a sus esposas, hijos y seres queridos. La fe ciega que tenían frente a su líder David se había quebrado por completo y muchos de ellos hasta pidieron lapidar al líder en ese mismo momento. La tristeza y el enojo de David no lo debilitó. Lo que no lo mató, lo fortaleció. Se puso a pensar de qué manera actuar. Esta vez no era como antes, que atacaba a un pueblito y volvía acá a su casa. Ahora era una operación militar lo que tenía que hacer en el corazón del desierto. Era una guerra en terrenos peligrosos y desconocidos que lo más probable no se vuelva de ella con vida. La fuerza para seguir adelante y liderar otra vez a sus hombres la sacó David de su Dios, al que otra vez le rogó por ayuda. David y sus 600 hombres estaban decididos a recuperar a sus mujeres e hijos. Amigos, es imposible caminar por acá, no saben los pinches que hay y cómo me están lastimando. De todas formas, me siento obligado a compartir con ustedes este lugar para que se lo mostremos al mundo y inshallah, Dios quiera y cierto día conviertan este lugar en una atracción turística. El rey David estuvo acá, amigos, no puede ser que este lugar esté así de abandonado. La cuestión de que llegaron hasta aquí desde el noreste mirando al llano desértico. En camino pasaron por lo que hoy es la ciudad Ofakim y la base aérea Hatzerim, y en solo 20 kilómetros de ruta desde aquí hasta allá llegaron al río Absor, uno de los más grandes de todo el desierto del Negev. Allí David reunió a su gente para contarles su plan. Sus hombres encontraron por el campo a un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron comida y agua, además de 2 tortas de pasas y un pedazo de torta de higos comprimidos. En cuanto comió, recuperó las fuerzas aquel joven, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. David entonces le preguntó: ¿de dónde eres? ¿Quién es tu amo? Él le respondió: soy un sirviente egipcio, esclavo de una amalequita. Mi amo me abandonó porque hace 3 días me enfermé. Nosotros invadimos el sur del territorio de los queretitas, el territorio de Yehudá, de Judea, y el sur del territorio de Caleb, y le prendimos fuego a Tziklag, dijo. En vez de matarlo, David decidió usar su conocimiento del terreno. El joven los llevó directamente a los amalequitas. Y ahora, amigos, podemos imaginar a los 600 hombres caminando de noche por allí. Caminando temerosos, tratando de no ser descubiertos. Hasta que en cierto momento encontraron en el corazón desolado a los amalequitas en medio de una fiesta multitudinaria. Estaban festejando la victoria sobre David y disfrutando de todo lo que habían saqueado en Tziklag. David no podía pedir mejores condiciones para atacarlos. Hizo uso del efecto sorpresa y la distracción de los amalequitas y los golpeó durísimo. El campamento amalequita estaba desprevenido, no tuvo tiempo de prepararse y fueron arrasados en pocos minutos. Tanto los rehenes como los bienes materiales fueron rescatados, a los que se les sumó un gran saqueo de bonus. Entonces David retrocedió donde estaban los 200 hombres que habían estado demasiado cansados para acompañarlo y se habían quedado atrás en el torrente del río Absor. Y ellos salieron al encuentro de David, de los que iban con él. Al acercarse, David les preguntó cómo estaban. Pero entre los que habían ido con David, había algunos hombres malos y despreciables que se pusieron a decir: ellos no vinieron con nosotros, así que no les daremos nada de lo que recuperamos. Solo les daremos a sus esposas y sus hijos, que se los lleven y que se vayan. Pero David, amigos, les dijo: no, hermanos míos, no deben hacer eso con lo que Dios nos ha dado. Él nos protegió y entregó en nuestras manos a esa banda de saqueadores que nos había atacado. ¿Creen que alguien podría estar de acuerdo con ustedes?
Todos recibirán lo mismo, el que bajó a la batalla y el que se quedó vigilando las pertenencias. Todo se repartirá por igual, concluyó. Desde aquel día, David hizo que esto fuera la norma y llegó a ser ley en Israel, y así, aunque no me crean, hasta el día de hoy. Amigos, ¿se acuerdan que los filisteos habían subido al principio del relato al monte Gilboa para luchar contra Israel y no llevaron a David? Les paso a leer el comienzo del 2 de Samuel, que hace referencia a aquel episodio y a este mismo lugar. Después de la muerte de Shaul, cuando David había vuelto de derrotar a los amalequitas, se quedó en Siclag 2 días. Al tercer día vino un hombre del campamento de Shaul con la ropa rasgada y tierra en la cabeza. Al acercarse a David, cayó al suelo y se postró. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Él le contestó: me escapé del campamento de Israel. Y David le dijo: dime por favor, ¿qué pasó? A lo que él respondió: la gente ha huido de la batalla y muchos han caído y han muerto. Hasta Shaul y su hijo Jonatán han muerto. ¿Y cómo sabes que Shaul y su hijo Jonatán han muerto?, le preguntó David al joven que traía la noticia. El joven dijo: por casualidad, yo estaba en el monte Gilboa y vi a Shaul apoyándose en su lanza, suicidándose, y los carros de guerra y los jinetes se les estaban acercando. Cuando él se dio vuelta y me vio, me llamó y yo le dije: aquí estoy. Él me preguntó: ¿quién eres? Soy una amalequita, le contesté. Entonces dijo: por favor, ven aquí y mátame, porque estoy agonizando. Así que fui hacia él y lo maté, porque sabía que estaba malherido y que no iba a sobrevivir, para que no sufra. Entonces le quité la corona, dijo aquel mensajero, de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselos aquí a mi señor. Ante esto, David se rasgó la ropa y todos los hombres que estaban con él hicieron lo mismo. Aquí, amigos, aquí mismo. Aquí mismo se pusieron a gritar y a llorar y ayunaron hasta el atardecer por Shaul, por su hijo Jonatán, por el pueblo de Dios y por la casa de Israel, que había caído a espada. David entonces le preguntó al joven que le trajo la noticia: ¿de dónde eres? Él contestó: soy hijo de un residente extranjero, una amalequita. David le dijo: ¿cómo te atreviste a ponerle la mano encima al ungido de Dios y matarlo? Con eso, David llamó a uno de sus hombres y dijo: ven y mátalo. Así que él lo atacó y lo mató. David le dijo al joven: eres responsable de tu propia muerte, porque con tu propia boca te condenaste al decir: yo mismo maté al ungido de Dios. Amigos, cuando hoy decimos no mates al mensajero de la mala noticia, nos referimos a este mismo episodio que transcurrió aquí mismo. Y yo, al imaginarme a David de duelo, llorando, me dan ganas de llorar realmente, amigos. Aquí voy a terminar el paseo. Espero que les haya gustado el video. De ser así, no se olviden de regalarme un me gusta. Shalom.